Bienvenidos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar un temita más de historia para Academia y Colegios Mendel. Bien, profe, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? El tema de hoy es la era napoleónica, ¿sí? Este temita es importante. Esta es la continuación de la llamada Revolución Francesa. Bien, empezamos, señores. La era napoleónica. Fíjate bien en esta imagen, tenemos a este señor, Napoleón Bonaparte, ¿sí? Él tuvo una participación no tan directa en la llamada Revolución Francesa, posteriormente se convierte en cónsul y finalmente se va a coronarse como emperador de Francia. ¿Cómo pasó eso? Vamos a iniciar. El antecedente de la era napoleónica lo vamos a encontrar aquí, que se llama el famoso directorio, pero para eso hay que recordar un poquito. ¿Te recuerdas, hijo, cuando hablamos de la Revolución Francesa y hablamos de las convenciones? ¿Te recuerdas que había una convención girondina? Posteriormente hay una convención jacobina con Maximiliano Robespierre que desata el año del terror. A la muerte de Robespierre se instaura la famosa convención termidoriana. Y con la convención termidoriana se va a crearse el famoso directorio, ¿sí? Vale. Fíjate bien. ¿Y qué es el directorio? El directorio, de alguna manera, escúchame por favor, es un grupo integrado por 5 personas que van a integrar justamente el poder ejecutivo. Pero también dentro del directorio existía un grupo que se encargaba de administrar las leyes, ¿sí? El famoso poder legislativo. Ahora, fíjate bien, ¿cuál era el problemita del famoso directorio? Cuando ellos asumen el control de Francia, tenían que ver el problema del bloqueo de las demás coronas europeas. Te recordarás, a la muerte de Luis XVI, las demás coronas van a tratar de amenazar a Francia, y de esa manera se van a darse las famosas coaliciones. Recuerda muy bien que la primera coalición contra Francia se va a darse justamente en la Convención Jacobina. También el directorio tuvo que afrontar justamente la famosa conspiración de este personaje, Noël Babeuf. No te vayas a olvidar, ese también conspira. Lamentablemente fracasa. Bien, continuemos. En esta segunda coalición que ahora se va a darse contra el directorio, aparecen justamente los países, por ejemplo, Austria, Rusia, Inglaterra y Portugal van a comenzar a estar en contra de Francia. Pero para ello hay que recordar la figura emblemática de ¿quién? De Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte en aquel entonces era líder, y para esto este señor va a dirigir en este caso los ejércitos de los hambrientos y los descalzos. Por el nombre ya te darás cuenta la mala preparación y la falta de recursos de los ejércitos franceses. Pero el poder de líder de Napoleón hace posible victorias. Por ejemplo, Napoleón va a invadir a Austria y le va a quitar el territorio de Bélgica, ¿no? El famoso territorio de Bélgica. Posteriormente se firma la paz con el famoso Campo Frío. Ahora, hay que recordar algo más, fíjate bien, el famoso golpe de estado del 18 Brumario. Napoleón Bonaparte, ¿sí?, va a dar el famoso autogolpe del famoso 18 Brumario, pero esto va a ser apoyado por la llamada burguesía. ¿Cuál fue el pretexto para el 18 Brumario, para ese golpe de estado? Que aparentemente iba a rebrotar quienes, los llamados jacobinos. Y esto no le gustó bastante a Francia. ¿Te recuerdas que desataron los jacobinos? La era del terror. Fíjate bien en la imagen, aquí se está dando justamente el golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Continuamos, fíjate bien, vamos a avanzar. Ahora, vamos a conocer ahora ya el llamado periodo del consulado. Cuando hablamos del periodo consulado, abarca desde el famoso golpe de 18 Brumario hasta la coronación de Napoleón Bonaparte. Vamos a conocer, ¿ya? Fíjate bien. ¿Cuáles son los factores que tiene que cumplir de alguna manera Napoleón cuando llega a ser cónsul? Primero, tiene que lograr una estabilidad social y económica. Para eso se va a aperturarse hacia afuera. Es más, tiene que consolidar la política. ¿Te recuerdas dentro de Francia? Va a haber en este caso problemas, crisis. Y, por lo pronto, no tratar de generar conflictos externos. Pero esto se va a romper más adelante. Vamos a ver, ¿ya? Bien, justamente cuando se instaura Napoleón, ya se habían pasado 8 años de la llamada Constitución. Es más, Napoleón se va a hacerse de todo el poder. En realidad existían 3 cónsules, pero a Napoleón se le va a darse el título de dictador, también se le va a darse de carácter vitalicio.
¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir. Ahora, ¿cuáles son las obras de Napoleón cuando él llega al periodo del consulado? Fíjate bien, primero que se establece el famoso Código Civil. Profe, ¿y qué se hizo en el Código Civil? Fíjate bien. Aquí se va a darse la abolición, ¿sí? Se acaba el sistema servil. Es un hecho importante. ¿Sí? También en este caso el Código Civil también es conocido como el Código de Napoleón o Napoleónico. De alguna manera en el Código Civil también se da el famoso acceso a la educación. Napoleón también figura bastante en el tema de educación. En el Código Civil también se va a darse la famosa igualdad ante la ley, ¿no? También se da el sufragio universal, todos pueden votar, la libertad de religión, ¿sí? La tolerancia. Y también se va a darse un apoyo a la investigación, la ciencia y el arte, ¿no? Eso es importante reconocerlo. Fíjate bien, vamos a conocer también otra obra. Aquí tenemos a la policía secreta. Napoleón designa a Joseph Fouchet, que es este personaje de aquí que lo vemos en imagen, que él es el encargado de sofocar cualquier tipo de rebelión contra Napoleón. Y lo hace muy bien, ya que de alguna manera sofocó varias rebeliones, ¿no? No te vayas a olvidar. También durante este gobierno del consulado se establece una moneda, se establece un banco. ¿Esto te recuerdas? Factores, estabilidad social y sobre todo económica. Con la moneda y el banco esto se logra. Bien, también se establece el sistema de liceos. ¿Te recuerdas la educación? Claro, y por eso el sistema de liceos. El concordato con la iglesia. De alguna manera se intenta restablecer la ayuda o el control con la iglesia. ¿Y cómo se dio? Primero, que no se le devuelve las propiedades a la iglesia, el famoso concordato. Pero de alguna manera los franceses van a financiar a la iglesia, van a pagar algunas cosas de sus sueldos. Eso es importante. Ya hay una unión de la iglesia con Francia. Eso le va a servir más adelante, ya lo explicaré más adelante. Fíjate bien. Y finalmente Napoleón, ¿sí?, aprovecha una coyuntura importante para coronarse como emperador, ¿sí? Pero para coronarse como emperador da su famoso autogolpe. ¿Cuál fue el pretexto para este autogolpe? Aparentemente una rebelión de un conde, ¿sí?, que se llamaba Cadoudal, que en este caso se rebela en el año de 1804. Y Napoleón aprovecha esto y se corona como emperador. Pero para que tenga una validez, este Papa Pío VII va a ser el que le va a coronar. Si te fijas bien la imagen, este es el Papa, él le va a entregar la corona ¿a quién? A Napoleón. Y Napoleón va a coronar ¿a quién? A su querida esposa. Entonces, de alguna manera, con eso terminamos el periodo del famoso consulado. Bien, avancemos. Ahora, en el periodo consulado también se va a darse el fin de la coalición. Profe, ¿y cómo se termina el fin de la coalición? Justamente Napoleón va a vencer a Austria en la famosa batalla de Marengo, ¿no? Con su famosa paz. La paz se llama Lunéville. De igual manera, vence también a Inglaterra. Y Inglaterra los va a vencer justamente firmando una paz, que se llama la paz de Amiens. Bien, avancemos señores, fíjate bien. Pasamos a la nueva etapa. ¿Recuerdas? Ya se ha dado su autogolpe y pasamos a la etapa imperial. Si hablamos en la etapa imperial, hay que recordar que en el gobierno imperial tenía factores. Por ejemplo, en esta etapa ya comenzamos a expandirnos, buscar nuevos mercados y sobre todo a vencer el sistema monárquico de los demás países. ¿Te recuerdas? En la etapa imperial, Napoleón va a conquistar otros países. Bien, aquí lo tenemos ya coronado Napoleón y vamos a conocer la tercera coalición. En la tercera coalición es importante señalar, fíjate bien, ¿no? En la tercera coalición estuvo integrado por Inglaterra, Rusia, Austria, Suecia y Nápoles. Pero lamentablemente Napoleón tuvo una pequeña derrota, justamente la derrota de Trafalgar, donde las fuerzas franco-españolas van a ser derrotadas tratando de invadir a Inglaterra. Pero posteriormente Napoleón se recupera y aparece la famosa batalla de Austerlitz, la llamada batalla modelo, ¿sí? La famosa batalla modelo, ¿sí? La famosa Austerlitz, también conocida como la batalla de los tres emperadores, considerado la mayor victoria militar de Napoleón. Este Napoleón va a derrotar a Austria, justamente a Francisco II. También derrota a Rusia, fíjate bien, pero para aquel entonces gobernaba el zar Alejandro I. ¿Bien? Ahora, posteriormente, sí, fíjate bien, sí, posteriormente que tenemos la batalla modelo,
Y este señor es importante, fíjate bien. Este se llama Luis Bonaparte, el hermano de Napoleón. Esto va a servir importante ya que Napoleón también va a invadir a Holanda y va a ganar. Y en su lugar va a colocar a su hermano. Por eso te recuerdas, vence el sistema monárquico. Bien, tenemos ahora justamente lo que haremos la cuarta coalición. En la cuarta coalición hay que recordar que fue impulsada principalmente por Prusia, ¿sí? Actualmente es Alemania. Inglaterra, Rusia, Suecia y Nápoles van a apoyar. ¿Cuál fue el gran objetivo? Destruir la Confederación del Rin. Lamentablemente, sí, van a tener en este caso derrotas en la batalla de Jena, sí, en la batalla de Saalfeld y Auerstadt, ¿no? De alguna manera, que van a ser derrotadas y justamente Napoleón va a entrar triunfal hacia Berlín, que en este caso es Alemania. Posteriormente, Napoleón se va contra los rusos y se produce la famosa batalla de Friedland. En esta batalla es importante, el zar Alejandro I va a ser derrotado y se firma la paz, esta famosa paz de Tilsit. ¿Cuál fue el acuerdo? Que los rusos van a apoyar a los franceses siempre y cuando Francia apoye a Rusia para tratar el dominio de los Balcanes, ¿no? La parte del Mediterráneo. Posteriormente continúa y se va a desarrollarse el famoso bloqueo continental. Pero este bloqueo continental se va a darse contra Inglaterra. Posteriormente se va a darse la ruptura con Portugal. Pero para esto Napoleón aprovechará el pretexto para meterse primero a España y después tomar el control de Portugal. Y lo logra justamente con el famoso tratado de Fontainebleau, ¿no? Ese es un famoso tratado. Bien, acá tenemos justamente esta batalla de Jena. Bien, pasamos avanzando entonces. Ahora, continuamos con el periodo imperial. Posteriormente se produce una crisis en España. ¿Cómo se va a dar esa crisis en España? Recordemos que allá va a estar el famoso rey Carlos IV, ¿no? Carlos IV, el padre. Y este va a ser obligado a dimitir, ¿no? De alguna manera va a perder. Profe, y si pierde, ¿qué se va a darse? ¿Sí? Él va a abjudicar, le va a dar el poder en el famoso motín de Aranjuez a su hijo, ¿no? Su hijo es justamente el señor Fernando VII. Pero te recuerdas, Napoleón había perdido permiso para ingresar a España y posteriormente hizo Portugal. Ahí justamente aparece el general que va a ser mandado por Napoleón, que se llama el general Murat. Este general captura justamente ¿a quién? A Carlos IV y a Fernando VII, ¿sí? Lo captura. Y se va a darse la abdicación de Bayona. Y con esto obliga a que estos renuncien y ese poder sea entregado a Napoleón, ¿sí? El famoso Napoleón. Pero Napoleón le va a entregar el poder a su querido hermano. ¿Quién es su querido hermano? José Bonaparte. Así como lo hizo Luis Bonaparte para el caso de Holanda, también Napoleón colocó un rey en España. ¿Cómo se dio la respuesta? El famoso alzamiento nacional. ¿Qué quiere decir? Se dio un rechazo de España contra José Bonaparte, conocido popularmente como el Pepe Botellas. Posteriormente se va a darse la famosa batalla, ¿no? La famosa batalla de Bailén, ¿no? Esta batalla es importante. ¿Por qué es importante, profe, la batalla de Bailén? Porque de alguna manera Inglaterra va a mandar apoyo para tratar de controlar España. Y justamente va a llegar un duque que se llama el duque Wellington. Bien, ahora, en el interior de España también se va a crearse la Constitución Liberal y las juntas de gobierno. Eso es importante. La Constitución Liberal es para gobernarnos y desconocer el gobierno de José Bonaparte y apoyar el antiguo rey destituido, que en este caso era Fernando VII. Las juntas de gobierno serán de alguna manera gobiernos autónomos para el caso de América, para el caso de las colonias, pero también reconocerían el poder de Fernando VII. Más adelante, las juntas de gobierno celebrarán la independencia de América. Bien, fíjate bien, la Constitución de Cádiz de 1812. Bien, comenzamos entonces, avancemos un poquito más, fíjate bien, el periodo imperial. Si hablamos del periodo imperial, vamos a recordar ahora que la famosa quinta coalición, ¿sí? Esta famosa quinta coalición. ¿Qué pasó aquí, profe? Fíjate bien, hay una resistencia español-portuguesa. Y aquí se va a darse un famoso motín, ¿no? El famoso motín de Aranjuez, ¿no? El famoso motín de Aranjuez. Bien, ahora no te olvides, Francia derrota justamente a Austria y se firma el famoso Tratado de Viena, eso es importante.
Posteriormente, en la quinta coalición, Napoleón comete un cierto error porque se va a irse contra Rusia y rompe ese acuerdo que se había firmado anteriormente y se va a darse la famosa batalla de Borodino. Hasta cierto punto tiene victoria porque se apodera de la capital, Moscú, pero el zar Alejandro I utiliza una táctica que se llama la táctica del campo quemado. Manda a quemar su ciudad y las tropas de Napoleón o las tropas francesas también. Todo ayuda va a ser de alguna manera perdida. Cuando Napoleón buscaba apoyo, el zar justamente quemaba o destruía las ciudades cercanas para que las tropas de Napoleón no tengan el acceso. Posteriormente se va a darse la derrota de los de Francia tratando de invadir a Rusia. Posteriormente se va a darse la derrota. A pesar de esto, Napoleón regresa y se va a darse la derrota de Austria, Prusia en Rusia, en la batalla de Lestrade. De alguna manera ya se había perdido en gran parte. Aquí tenemos el frío invierno que le va a afectar y tratando de invadir a Rusia. Bien, pasamos a la famosa sexta coalición. En la sexta coalición hay que recordar Francia, ¿sí? Va a ser derrotado en España, en la famosa batalla de Victoria. Y de alguna manera José Bonaparte también va a ser derrotado. Francia, ¿sí? y posteriormente se produce la invasión a Francia. Y una batalla triste, ¿no? La famosa batalla de Leipzig, que acaba de estar injustamente apoyado por Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. Posteriormente Francia, para no ser invadida y no perder, los famosos burgueses franceses deciden rendirse. Y cuando se rinden, van a capitular. Y Napoleón fue exiliado, mandado justamente a una isla, ¿no? La famosa isla. Y posteriormente Napoleón va a regresar y va a instaurar el gobierno de los 100 días. Fíjate bien, aquí tenemos la batalla de Leipzig, que es una batalla de derrota. Y aquí Napoleón va a ser exiliado en la famosa isla, ¿sí? Continuemos, nos falta un poquito más, no te preocupes, nos falta la famosa séptima coalición, la última. Luego del regreso, Francia va a ser derrotada, todos los países se unen, ¿no? Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, Suecia y Holanda en la famosa batalla de Waterloo, y aquí lo tenemos. Y justamente, posteriormente, va a ser exiliado nuevamente a una isla y Napoleón va a morir. Ahora, ¿qué pasó después? Se va a firmarse el famoso Congreso, ¿no? El famoso Congreso de Viena. En el Congreso de Viena es importante. ¿Cuál fue el objetivo? Reorganizar la demarcación política europea y generar el establecimiento de las antiguas monarquías. ¿Qué países apoyaron? Rusia, Prusia y Austria principalmente. No te vayas a olvidar que el famoso ministro de Austria va a ser Maurice Talleyrand, ¿no? De alguna manera que es importante para controlar ciertos recursos en Francia, perdón. Continuamos. Posteriormente nos falta la última etapa que se llama la Santa Alianza. Si hablamos de la Santa Alianza, ¿qué es la Santa Alianza? Es un instrumento de lucha contra las ideas liberales, dirigido principalmente por el famoso zar, ¿no? El famoso zar Alejandro I. Bien, continuamos, señores, vamos a avanzar un poquito más. Posteriormente se va a darse justamente la intervención en España. La Santa Alianza intentó, de alguna manera, restablecer a las antiguas monarquías. Por ejemplo, para el caso de España, que de alguna manera el rey Fernando VII había sido destituido y se habían creado la Constitución liberal, Rafael del Riego estaba gobernando. Cuando se establecen nuevamente las monarquías, Rafael del Riego va a ser destituido. Y ahora quien regresa al poder de España, justamente Fernando VII. Hubo un pequeño problema de la Santa Alianza, ya que la Santa Alianza decidió también participar en el caso de América. Te recuerdas que se había dado la independencia de los Estados Unidos. De alguna manera intentó también meterse y romper con la independencia de los Estados Unidos. Posteriormente se intentó también tener un mejor control para el caso de América. Pero esto no lo va a permitir ¿quién? James Monroe, que en este caso fue el presidente de los Estados Unidos y nos defendía. También Inglaterra tuvo la defensa de América, pero no fue de alguna manera buena, ya que Inglaterra consideraba a América como su mercado. Por eso es que lo va a defender. Y los estadounidenses también van a decidir apoyar a América, porque miran a América como un posible mercado. Sí, bien jóvenes, hasta aquí llegamos con el tema de la era napoleónica. Nos veremos en la siguiente clase. Cuídense muchachos.